Bueno, formalmente empezamos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? La idea de hoy es poder presentarles, muchos por supuesto ya lo conocen, eh, Carlos Delfrade, periodista, diputado provincial por el FAS en la provincia de Santa Fe, periodista de investigación, eh, autor, yo ya perdí la cuenta, Carlos, no sé cuántos libros ya No, yo editaste. también, Cuando, pero ya superamos los 100, ¿eh? por los 100 sí, pedí el listado, vos sabés que pedí, digamos, tu biografía, y me aparece Sí, un listado interminable de enorme. textos, libros, impecable. Bueno, la idea, Carlos, es que podamos compartir, aprovechando la cercanía, ahí se sumó también de La Plata. Bueno, me parece que tenemos una platea muy federal, muy interesante. Aprovechando la cercanía con el 9 de julio, no dejar pasar, de alguna forma, esta fecha tan significativa y tan importante para la historia, si se me permite, la historia oficial en la Argentina, y de alguna forma u otra escondiendo, escamoteando algunos otros hechos que hacen a la historia verdadera de la Argentina. Es decir, siempre tratamos de alguna forma, a partir de la historia, poder entender el presente, pero si esa historia es contada de alguna manera lo más parecido a hechos verídicos, porque como sabemos, esta es una pequeña introducción que hago para darte el pie. La heurística, hay dos columnas de la historia, que es la heurística y la hermenéutica. Eh, Una acumula los datos y otro lo interpreta. Bueno, la historia oficial, que podemos denominar la historia mitrista, esos hechos también los oculta a la hora de interpretar. No solamente que interpreta para sí una forma acorde a su proyecto de nación eh, pro-británico, eurocentrista, negador de la Revolución de Mayo en términos como hecho emancipatorio y no británico, sino que también niega o oculta algunos hechos que pueden ser a través de cartas, de documentos, de escritos, los esconde para no ponerlo a la luz. Para entender el proceso, me hice un machetito, para entender el proceso independentista, deberían estudiarse los dos congresos constituyentes conjuntamente, decíamos, ¿no? El Congreso de Oriente, artiguista, que sesiona a partir de junio de 1815 y declara la independencia, y el de Tucumán, que es, como sabemos, en 1816 y que finalmente es definitorio, ¿no? Enrique, para irnos un poquito más atrás, Enrique Rivera se pregunta en los cuadernos de Indoamérica, la Revolución de Mayo, ¿por qué si se trataba de una revolución nacional no se declaró la independencia? Como ya sabemos y lo dijimos varias veces, una revolución, ¿cómo es una revolución nacional y no se declara la independencia en 1810? Y también se hace en nombre de Fernando, ¿no? Todos sabemos que las invasiones napoleónicas en Francia generan las juntas de resistencia, las juntas populares en España, y que rápidamente, como un reguero de pólvora, nacen en la América de aquellos momentos. Hubo tres tendencias en la Revolución de Mayo, y para 1811 Moreno había sido asesinado, Castelli, French y Beruti desterrados y encarcelados, y con ello el sector del puerto comercial y pro-británico traicionaba el verdadero Mayo. Con José de San Martín, ya en Buenos Aires y dispuesto a luchar contra el absolutismo realista, comienzan las campañas para declarar independencia americana. En su lucha contra el centralismo ilustrado y monopólico de Buenos Aires, surge el federalismo como respuesta descentralizadora y con programas populares y democráticos como forma de autogobierno. Y allí es sin duda donde José Gervasio de Artigas, caudillo de las provincias, sitiador del Montevideo realista,
varias veces acusado de traidor a la patria por triunviros y directorios, defensor del indio, el gaucho y el criollo, preclaro patriota en defensa de la unidad de las provincias unidas del sur, calumniado y traicionado una y mil veces, el máximo representante del proyecto federal, democrático y agrario de nuestro continente. Y decimos que de alguna manera este proceso iniciado en 1810 termina en 1822, donde los 4 generales, padres de la patria, generales de la independencia, uno se encuentra muerto, traicionado y asesinado, Güemes, por supuesto en Salta, Artigas y San Martín exiliados y Belgrano enjuiciado. Eso es un poco rápidamente para ponernos en tema, que hablamos de la historia oficial contado por los vencedores, la terrible lucha del emergente federal frente al puerto pro-británico elitista de Buenos Aires y la relación que hay entre los dos congresos y cómo la historia deberíamos contarla y estudiarla de alguna forma entre el Congreso de Oriente y por supuesto el Congreso de Tucumán. Para eso, Carlos, un gran referente de la, yo diría, de la cultura federal en Argentina, un militante del federalismo argentino, la idea es un poco que nos pongas en contexto y a partir de ahí, en la medida de lo posible, poder relacionarlo con el hoy y si tenemos tiempo, luego haremos las preguntas que vayan sucediéndose con esta formidable y federal platea que tenemos. Sin más, te paso la palabra, Carlito. ¿Me seguís sin ver? Esa es la primera pregunta, Rafael. Te sigo sin ver, pero yo estoy convencido que si toco algo, Yo te digamos, estoy viendo. se cae todo. Yo la verdad que te estoy viendo y la verdad que disfruto mucho el prólogo que hiciste a la charla. Es muy interesante porque además está directamente vinculado con el presente. En estos mismos momentos, en distintos sitios de información que llega especialmente a partir del teléfono celular, la gente debe estar leyendo, aunque no creo que sea mucho de su interés, de los 10 puntos que propone el presidente Milei para lo que él llama el Acuerdo de Mayo que se va a hacer en Tucumán. En esos 10 puntos que está proponiendo Milei claramente está el proyecto de lo que fue el Congreso de Tucumán. Y acá viene la primera observación. El Congreso tucumano fue en realidad el Congreso que hace Buenos Aires en Tucumán. No es un Congreso federal. Es un Congreso porteño en donde las clases dominantes de las provincias en donde habían declarado padre de la patria a Belgrano, 2 años después lo terminan metiendo preso y los pone en grillete a quien había declarado padre de la patria, las clases dominantes como con una familia allí al frente que era la familia Alguero. Tucumán es en realidad la respuesta al proyecto emancipador e igualitario que había propuesto Artigas. Por eso, cuando vos decís del Congreso de Oriente, es el Congreso de los Pueblos Libres, el que se produce en Arroyo de la China, que hoy actualmente es Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, que entre otras cosas declara la independencia un año antes. Por eso, en Tucumán, en ese Congreso porteño que empieza, fíjate la fecha, empieza el 24 de marzo de 1816, el 24 de marzo de 1816. Es muy importante este tipo de simbolismo histórico, porque ese Congreso, el de Artigas, es un Congreso en donde hay legisladores, representantes de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, de lo que después va a ser el Chaco, de Córdoba, incluso de Buenos Aires. En la Liga de los Pueblos Libres que declara, en primer lugar, la necesidad de 3 cuestiones básicas para ser felices: independencia, igualdad y seguridad. Mirá qué cosa interesante. Para tener seguridad, primero hay que tener igualdad y antes de tener igualdad, tener independencia. Esto para mí está directamente relacionado con el presente, más que ahora te están pidiendo como sinónimo de seguridad que metas preso a los chicos de 13 años. Una barbaridad que es cínico, que es hipócrita, que no resuelve absolutamente nada.
Pero ese Congreso, además, el Congreso de Artigas, resuelve que para lograr la felicidad el Estado tenía que garantizar la distribución de la tierra en partes iguales a las familias que sean habitantes de lo que ellos llamaban las Provincias Unidas en Sudamérica. Un año antes del Congreso de Tucumán, que va a declarar el 9 de julio las Provincias Unidas en Sudamérica. Eso es lo mejor la declaración del 9 de julio de 1816, porque recién 10 días después, el 19 de julio de 1816, van a declararse independientes de todas las naciones del mundo, porque únicamente la declaración del 9 de julio de 1816 es la declaración de la independencia de la corona de España y sus descendientes. Mirá qué cobardía que mostraban los representantes de Buenos Aires en Tucumán. Lo más impactante es que en ese Congreso de Buenos Aires, en Tucumán, el 24 de marzo de 1816, cuando empiece, que declara el 9 de julio esto de la independencia solamente de España, y 10 días después, a sugerencia de un diputado como Medrano, que es un diputado de San Juan, que dice, muchachos, ya que estamos reunidos, declaremos la independencia de toda la nación del mundo, si no es una vergüenza esto. El primero de agosto, el 1 de agosto de 1816, en una sesión secreta pero que queda escrita, se declaran dos cosas en el Congreso de Tucumán. 1 de agosto de 1816. Escuchá la definición, es muy importante. Fin de la revolución, fin de la revolución, principio del orden. ¿Quién iba a poner el orden? Las clases dominantes de lo que después van a ser las provincias argentinas. Esas clases dominantes que primero lo aplauden a Belgrano y después le ponen grillete a sus pies. Es la misma clase dominante que primero aplaude a Güemes y después lo manda a matar, como vos dijiste. Ahí se expresa el interés de la clase dominante. No quieren nada del artiguismo, porque el artiguismo, igual que Güemes, igual que Belgrano, planteaba la igualdad de derechos a cualquier persona, supiera o no supiera leer, pero fundamentalmente tuviera o no tuviera propiedades. Porque la primera constitución que surge en la historia oficial fue la firmada por este representante de los intereses ingleses en el Río de la Plata, que era Bernardino Rivadavia. Aquella primera constitución decía que solamente iban a ser ciudadanos aquellos que fueran propietarios. Eso es muy importante. Es decir, los que no tuvieran propiedad no son considerados propietarios. En el Congreso de Oriente, en la Liga de los Pueblos Libres, claramente Artigas dice cualquier persona tiene igualdad de derechos simplemente por el derecho de existir. Eso es maravilloso. Por eso Artigas es exiliado, por eso San Martín es exiliado, por eso Belgrano muere en la pobreza y a Güemes lo mandan a matar. Y lo otro que se declara ese 1 de agosto de 1816, que me parece que es realmente muy, pero muy importante, es el 1 de agosto de 1816, es fin de la revolución, principio del orden, y perseguir Artigas. Perseguir Artigas. Esa es una resolución oficial, clandestina, pero escrita, y lo escribe Mitre además, perseguir Artigas, a quien declaran, por otra parte, el azote de Dios, como se iba a definir en los medios de comunicación de entonces, que eran los púlpitos de la iglesia, porque en los púlpitos de la iglesia los domingos se congregaba la mayor cantidad de gente. Así que quedaba claro que los intereses de Buenos Aires vinculados al extranjero eran los que iban a terminar generando el Congreso de Tucumán. El Congreso de Artigas era totalmente diferente. La diferencia era la igualdad, la independencia, estaba clarísimo. Hoy, 208 años después de lo del Congreso de Tucumán, Milei propone algo similar, propone decir que se exploten los recursos naturales de la provincia a favor de los extranjeros. Es impresionante este decálogo que ha propuesto el presidente de la Nación. Es la más clara evidencia que es un gobierno que responde a los intereses multinacionales, que obviamente no tienen absolutamente nada que ver con los intereses, derechos y garantías que defendía José Gervasio Artigas, Martín Miguel de Güemes, Manuel Belgrano, todos aquellos sectores que realmente representaban al pueblo de los que pusieron el cuerpo y la sangre por hacer un país diferente, que eran los pueblos de la provincia, Rafael. Bueno, ahí, digo, uno revisando se encuentra con un congreso porteño en Tucumán, como vos bien dijiste,
inspirado en las ideas centralistas del puerto, y un Especialmente en congreso de un año. Inglaterra, Rafael. Disculpame que te interrumpa, pero es muy importante decir esto. Inspirado especialmente en Inglaterra. Fíjate vos que no es un dato casual. El primero que lo juzga a Belgrano por crear la bandera es Rivadavia como secretario del primer triunvirato. Paso Zarratea Chiclana, siempre me lo acuerdo como si fuera una delantera de fútbol. Paso Zarratea Chiclana, primer triunvirato, el secretario Rivadavia, cuando Belgrano inventa la bandera y le pone para colmo a la batería el nombre Independencia, que era la palabra prohibida para Buenos Aires, Rivadavia le hace juicio a Belgrano. Y es el mismo que le dice a San Martín, no venga acá porque lo voy a meter preso porque usted tiene la locada idea de la unidad latinoamericana. Es impresionante. Entonces San Martín, para ir a visitar a su mujer que se moría, Remedios, tiene que venir clandestino. Es el mismo que condena a Belgrano, es el mismo que condena a San Martín, y es el mismo, y escuché este dato que es revelador, que desde 1820 a 1828 era el gerente de una empresa que se llamaba River Plate Mine and Company, la compañía de tierras del Río de la Plata, inglesa, y cobraba Rivadavia por mes 60.000 libras esterlinas. Cuando asume como presidente, que según la historia oficial es el primer presidente de los argentinos, cobraba de los ingleses. ¿Para quién laburaba Rivadavia? Para los que le pagaban el sueldo, para los ingleses. Por eso va a ir con un ejército supuestamente nacional a ocupar las minas del Cerro Famatina para que el oro y el cobre del Famatina sean ingleses. Eso es el tamaño monumental de la dependencia, el proyecto de Rivadavia, hoy claramente ejemplificado en Javier Milei, que es mucho más cruel incluso que Bernardino Rivadavia. Sí, como comparación histórica, ¿no? Los mismos discursos, la misma clase dominante, otra vez haciendo de las suyas, y que son capaces, que es un poco para meternos y charlarlo también, ¿no? Son capaces de aliarse a potencias extranjeras con tal de, en ese momento, aniquilar lo que era el enemigo público número uno, Artigas, ¿no? Cuando, de alguna forma u otra, en complicidad con el embajador norteamericano en Río de Janeiro, eh, orquestan la invasión de Portugal, no al Uruguay como nos habla la historia oficial, sino a la banda oriental. La banda Una banda oriental. oriental, una variante oriental con Artigas, que pese a ser reiteradamente difamado, eh, traicionado, denunciado, se niega inclusive hasta firmar el pacto de autonomía de la banda oriental, es decir, su firme convicción en la unidad americana prefiere mantenerse dentro de las Provincias Unidas cuando tranquilamente podía haber aceptado la autonomía y desligarse de los problemas de Buenos Aires. No, rechaza ese contubernio y de alguna forma las clases dominantes junto lo que es Inglaterra y el imperio de Portugal invaden la banda oriental. Sí, porque además lo que hay que decir, Rafael, y eso es muy importante, ¿cuál es el sujeto histórico en el que creía cada uno de estos dos congresos? Eso también es una diferencia muy importante. El Congreso de Tucumán, hecho por Buenos Aires para responder lo que significaba el proyecto igualador verdaderamente revolucionario de Artigas, es un proyecto asentado en las clases terratenientes del interior. Por eso Julio Argentino Roca va a terminar siendo el presidente de la generación del 80, del cual se refiere claramente el actual presidente. El que habla de la historia está diciendo cuál es su política del presente, porque la política se define por la concepción histórica que vos tenés de la nación que te precede, de la nación que te abriga, donde vos naciste. Entonces lo que queda claro, además, que el sujeto histórico para estos sectores son los sectores aliados al interés inglés en aquel momento y a los sectores poseedores de la tierra en aquel momento del siglo XIX. En el artiguismo, el sujeto histórico son los pueblos. Por eso Artigas produce el primer gran octubre de la historia, que es octubre de 1811,
cuando casi 25.000 personas dejan el lugar donde nacieron, crecieron, amaron, parieron sus hijos en lo que se conoce como el éxodo oriental. Eso es maravilloso. Por eso el sujeto artiguista incluye a los pueblos originarios, incluye a los negros e incluye al gauchaje. Los 3 genocidios que va a sufrir el pueblo argentino en el siglo XIX van a eliminar en primer lugar a nuestros negros, en segundo lugar a los pueblos originarios y después al gauchaje. Son 3 genocidios lo que sufre la Argentina en el siglo XIX, porque es el sujeto activo de la revolución artiguista. La historia argentina del siglo XIX es una historia de por lo menos de 80 años de guerra social, y nunca se dice esto. Nos dicen que únicamente la guerra de secesión de Estados Unidos es importante, por eso muchísima gente mañana, 4 de julio, va a decir es el Día de la Independencia, por lo que significa la colonización mental que nos han mentido durante tantos años en nuestras cabezas. Por eso es tan importante decir, el Congreso de Tucumán es el Congreso de las clases dominantes del interior argentino en relaciones carnales con el imperio de entonces que era Gran Bretaña. El Congreso artiguista hasta el día de hoy tiene vigencia. Habla de igualdad, de distribución de la tierra, habla de la unidad de los ríos, del río Paraná, del río de la Plata, del río Uruguay, para sacar la producción interna y que lo que quede ese resultado se le quede el pueblo que lo produce. Eso es maravilloso. Hasta el día de hoy eso no existe. Por eso tenemos extranjerizada toda la riqueza y nos queda cada vez menos y por eso cada vez hay más pobreza en las provincias productoras. Claro, hay en la escuela primaria, secundaria, algunos más veteranos, pero creo que hasta ahora se habla de, no, guerra civil tuvieron los norteamericanos, nosotros no tuvimos guerra civil. Eh, Vos sabés que la otra vez Es una estuvimos... terrible mentira, porque eso es ignorar los 3 genocidios que sufrió el pueblo argentino. Los 3 genocidios. Pueblos, Alberdi decía que, pueblos Alberdi decía y la, gauchaje. Sí, Alberti decía, que la guerra de la triple infamia, de la triple alianza contra el Paraguay, próspero, industrialista, protector, fue la guerra civil de nuestro continente. Fue una sí, guerra civil, pero no es contada de esa manera, esa infamia ocultada, donde el proyecto este proteccionista, industrialista, de desarrollo, de escuela pública, donde donde se necesitaban de alguna forma frenar ese desarrollo, el incipiente desarrollo industrial paraguayo, para darle forma a esta nación factoría, a esta nación donde la División Internacional del Trabajo nos ponían en un lugar proveedora de materias primas, pero no industrializadora de esas materias primas. sin dudas. Por eso es tan interesante esto de pensar siempre la historia en clave del presente, porque en realidad es eso, el pasado sigue abierto en el presente y lo que cada uno de nosotros tiene que definir, cada una de las personas que está siguiendo este Instagram en vivo tiene que definir de qué lado está. Si está del lado de la continuidad de los sueños colectivos inconclusos por un país independiente con igualdad, que es lo que decía Artigas, o si estamos en un país formalmente independiente que tiene himno nacional, que tiene fechas patrias, pero que le entrega todas sus riquezas al extranjero a cambio de que una minoría simplemente viva bien. Si está de ese lado, está del lado del dominador. Entonces es imprescindible pensar estas cuestiones hoy y tratar de contar esto de la mejor manera posible para que las pibas y los pibes sepan que la Argentina es mucho más que la camiseta que se pone Messi. La Argentina tiene que ver con el destino de la gente que ama, cómo quiero que viva la gente que amo, cómo quiero que viva mi mamá, mi papá, mi pareja, mis amigos, mis compañeros. Eso es lo que define la historia. Y eso es lo que está detrás de estas fechas tan hermosas para tratar de pensar en profundidad lo que nos hicieron como pueblo y cómo nos contaron esa historia justamente para hacernos cómplices del saqueo a favor de unos pocos. Vos sabés, recién estaba leyendo que nos ponen acá esta platea y hay un comentario diciendo la grieta, algo de la grieta como que está hace mucho tiempo la grieta en realidad.
¿no? Porque mientras describíamos esos dos proyectos, ahí estaban escribiendo cuánto tiempo de la grieta, ¿no? Digamos, la famosa grieta, que en realidad no termina siendo tal vez lo que nos acostumbran a hacer o decir o pensar convenientemente entre dos facciones, sino entre clases diferentes, que es un poco lo que vos describías, quién bancaba los dos proyectos, ¿no? Pues recordaba donde inclusive donde naciones prósperas, desarrolladas y civilizadas como Estados Unidos, Francia e Inglaterra no tenían el voto popular como sí lo tenían las personas que en un proyecto acá decían de bien, donde eran propietarios, pero bajo la Liga de los Pueblos Libres, con el protector Artigas, un voto a una persona, es decir, dos proyectos diferentes, dos grietas de país diferentes. Y dos sujetos políticos diferentes. Los sujetos políticos son importantes, por eso la primera constitución de Rivadavia dice, ciudadano es solamente aquel que es propietario, aquel que es patrón, aquel que es propietario es ciudadano, los demás no son ciudadanos. Por eso es tan importante ver esas cuestiones. Ahora, insisto, lean el decálogo de puntos que pone este presidente que supuestamente tenemos para lo que va a ser el acuerdo de Tucumán. Es nefasto, es la confirmación del proyecto de dependencia en donde la felicidad no va a ser el objetivo de la revolución, como decían Mariano Moreno y Manuel Belgrano cuando escriben la plataforma política de la Revolución de Mayo, que es el plan de operaciones que decían que el objetivo de la revolución es la felicidad del pueblo. Si ustedes leen el decálogo para este 9 de julio, que van a firmar tristemente muchos de nuestros gobernadores, es un proyecto de dependencia en donde únicamente va a tener sentido la existencia para una minoría. Es infame ese decálogo. Léanlo, porque lo que le dice ahí Milei a todos los que van a firmar ese proyecto, entreguen todas las riquezas de las provincias. Es impresionante lo que dice ese decálogo. Por eso es tan interesante ver que aquella historia del Congreso de Buenos Aires organizado en Tucumán es la entrega de la riqueza a favor de las minorías. Eso es lo que va a ratificar Milei el 9 de julio junto a ese coro de gobernadores que van a ir a firmar lo mismo. Algunos describían que con esta ley bases y sobre todo con el RIGI y Milei a la cabeza, en lo político es un cierre del 2001, es decir, el ciclo largo de 2001, y en lo económico es la conclusión final y la bandera de remate de lo que fue el programa económico de la dictadura cívico-militar. Es decir, en lo económico tardaron casi 50 años en desarmar y desindustrializar un país que había elegido un modelo económico por otro que a sangre y fuego tenía que ver con la transnacionalización de su economía, con la primarización, con el capital financiero como modelo hegemónico, y en lo político un cierre del 2001, que se vayan todos a decirle, bueno, a este tipo hagan lo que quieran. ¿Qué opinión tenés acerca de esto? Yo lo que creo que esas visiones que vos estás marcando, Rafael, son hechos muy concretos de lo que estamos viviendo. Creo igualmente que esta etapa es de una profundización de crueldad enorme, por eso el enemigo son los chicos de 13 años. Esto está marcando algo que te diría que no se vio. Es más, la idea de reformar el Código Procesal Penal para la juventud, si vos lo pensás, que son leyes que vienen de la dictadura, esto es más feroz, claramente es más feroz, porque está diciendo que a quienes van a meter presos son a los chicos de 13 años cuando cometen menos del 1% de los homicidios en toda la Argentina. Es de un cinismo, de una hipocresía, de una cobardía fenomenal, pero te lo están diciendo. Por eso lo que a mí me impacta es que efectivamente puede haber un cierre de ciclo como vos marcás, pero además, por eso es tan importante socializar una manera de pensar distinto. Hay que pensar al revés y hay que tratar de decirlo de la mejor manera para que llegue, como siempre nosotros intentamos, a los oídos que nunca nos escuchan, a los ojos que nunca nos ven.
porque lo que está en juego, insisto, para toda la gente que nos ve, es cuál es el presente, cuál es la Argentina que queremos para la gente que amamos. Eso es lo que está en juego. No se trata acá de kirchnerismo, Milei, no se trata de eso. ¿Cómo van a vivir la gente que amamos? Este es el gran debate. Y esto es lo que está, insisto, detrás de fechas en donde se mueven todos estos intereses. El 9 de julio no es el de 1816. El 9 de julio que importa es el 9 de julio del 2024. Y en ese 9 de julio de 2024 están los intereses dominantes de aquellos que son dominantes por la cobardía, la entrega y la traición de sectores políticos elegidos por el pueblo, pero que hoy están haciendo todo lo posible para entregar lo que tenemos. ¿Cómo, cómo interpretar el federalismo hoy? ¿No? Porque de alguna forma, esto es lo que veníamos charlando, ¿no? Ese falso federalismo de la defensa de las retenciones, sí, o retenciones no, como hoy, porque la clase dominante o la clase que termina en la 125 y culturalmente incorporando al campo como uno solo y en defensa de sus intereses, hacer los intereses nacionales. Es decir, la clase, yo creo que en el embate contra la 125, la victoria cultural, la victoria política de la clase dominantes es hacernos pensar a todo el mundo que los intereses de ellos son los intereses nuestros, como clase trabajadora, como pueblo en general, y levantando la bandera del federalismo. Es decir, cómo en aquel momento, hoy, frente al atropello que implica lo ilegal de la entrega de los recursos a manos extranjeras sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de beneficio para las comunidades locales, ¿cómo, eh, cómo de alguna forma revitalizamos el federalismo de este siglo en función de los ataques del capital transnacional y de una administración ejecutiva al servicio de estos intereses? Para nosotros la clave, en primer lugar, es sacarnos la careta y saber que la Argentina siempre fue un país unitario, que hubo muy pocas veces federalismo en serio en la Argentina. Las riquezas se concentran y se extranjerizan en Buenos Aires, y esto históricamente ha sido así. El tema es que nosotros creemos que cualquier proyecto político emancipador, cualquier estrategia de poder popular tiene que empezar de lo cercano a lo lejano y nacionalizar las experiencias que sirvan, en primer lugar, para parar el saqueo y, en segundo lugar, para contagiar esperanzas. Creo que eso es lo que hay que hacer, de lo cercano a lo lejano, y cada vez que aparezca alguna posibilidad de hacer nacional experiencias locales, allí vamos a hacer fuerte las dos cosas. La verdad del federalismo, pero por el otro lado la idea de la nación. Porque la idea de la nación se hace fuerte cuando son fuertes cada una de las localías que le dan la particularidad a este proyecto inconcluso de nación que sigue siendo la Argentina. Claro, este concepto de tenemos país pero no tenemos nación. Exact- Eh, y Exactamente. el, El proyecto de nación es un proyecto superador, el proyecto de nación es contrario a las multinacionales, por eso te destruyen la conciencia histórica. Por eso la privada no quiere hablar de historia, porque le han dicho que lo único que vive, lo único que sirve es pensar en el presente donde supuestamente vive. Porque la concepción de historia te da una concepción del nosotros, y el concepto de lo nacional es siempre contrario a los intereses multinacionales, de los intereses de los saqueadores. Por eso es tan importante recuperar esas cuestiones. Ahora, eso se da desde lo cercano, porque como siempre decimos, solamente se defiende lo que se ama y solamente se ama lo que se conoce. Y eso va de lo cercano a lo lejano. Cuanto menos amás, más fácilmente te dominan, más fácilmente te saquean y más fácilmente te hacen ser resentido. Hace poquito leí una psicoanalista que trabaja mucho la cuestión social diciendo que el resentimiento no es una cuestión individual, el resentimiento es una construcción política que hace que mucha gente se saque la responsabilidad de encima y crea
que no es protagonista, simplemente es víctima de lo que le hicieron. No, no. Eso que genera resentimiento es en realidad la cobardía inducida para no ser protagonista de lo que hay que hacer para que la gente que ama a esa propia persona que se dice resentida y que dice no creer en nada, está dejando que hagan lo que quieran con sus hijas y con sus hijos. Es muy interesante pensar esos conceptos de manera política y de manera colectiva. Para pensar esos conceptos, ¿no? Esto de que, a ver, vos bien dijiste el éxodo oriental, que popularmente se conoció como redota. Redota, vos sabés qué es, en realidad es una palabra popular que tiene que ver con la derrota. Es la Sí, derrota, en la derrota entonces empieza el éxodo, donde Artigas inclusive exhorta a que no lo acompañen, porque no se puede hacer cargo en la campaña de miles y miles, no de personas, sino familias enteras. Esa redota popular que implicó la victoria de Milei, atribuida, por supuesto, eh, creo que hasta infantilmente, solo a la figura de Alberto, ingenuamente, infantilmente, me parece que tiene que ver con una sucesión de desencuentros, proyectos políticos enmarañados, no claros, y sobre todo una exitosa campaña de las clases dominantes, un poco vos algo dijiste, que no tiene sentido la lucha, entonces nos vemos derrotados antes de empezar a luchar, ¿no? Me parece que esa fue, de alguna forma, una campaña muy planificada por parte de la clase dominante que no tiene sentido eh, luchar, entonces estamos derrotados antes. Entonces pararse de alguna forma en esto, ¿no? De los éxodos masivos y organizados y colectivos, o San Martín haciendo esa empresa increíble que fue no solamente el cruce de los Andes, sino la creación de un ejército popular en contra de lo que planteaba Buenos Aires, muchas veces también aplicando un programa de protección, inclusive hasta de impuestos forzosos a las clases dominantes de aquella época en Mendoza. Me imagino la voluntad de cambiarlo todo, de esos principios del siglo XX, de esos inmigrantes que vinieron a la Argentina, escapados de una Europa de hambruna, de esas madres de Plaza de Mayo que, siendo poquitas en medio de la peor noche, ahí por 1977, que se animaron a pelear contra una de las dictaduras más feroces de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo revertir esta situación de la victoria preponderante, de no te juntes, no construyas, no salgas a luchar y de antemano ya estamos derrotados, con aquellas experiencias históricas que demostraron lo maravilloso de la raza humana en valentonarse y en avanzar por cambiarlo todo? Es decir, ¿cómo hacemos presente hoy esas ganas de cambiarlo todo, esas ganas de luchar, de pelear que tenía nuestra gente? yo creo que la mejor respuesta es estando en el lugar donde está pasando la mal nuestra gente, poniendo la cara, poniendo el cuerpo, Abrazando. poniendo la escucha. Rodolfo Walsh decía escuchar bien para contar bien lo que pasa, eso es lo que hay que hacer, y después decir, tratar de democratizar la información. Lo mejor que nos puede pasar es darnos cuenta que tenemos sentido existencial hasta el último minuto de nuestras vidas, porque insisto, lo que se está jugando es el destino de la gente que amamos, no es broma, así que conmigo no cuentan más para la tristeza, para el resentimiento, para el fracaso, para la idea de la derrota, para el pesimismo. Allá ellos y allá la gente que por supuesto tiene todo el derecho del mundo a sentirse triste, sentirse mal, pero basta, basta. Es hora de formar parte del cambio de la marea histórica y de dejar de sentir vergüenza por lo que somos, por lo que sentimos, lo que nos enamora. Cuando vos decís la lucha de las madres de Plaza de Mayo, es un símbolo universal de humanismo, universal.
universal. Hay que sentirse orgulloso. Y por más que te digan lo contrario, que lo digan. Nosotros vamos a decir lo contrario, porque nosotros creemos en eso. Nuestras convicciones tienen que estar por encima de los fracasos momentáneos, de las tristezas momentáneas. Me parece que eso es lo que hay que generar con mucho respeto, con mucha tolerancia, sabiendo que el enemigo son los sectores dominantes, pero también diciendo lo nuestro, sin ningún tipo de vergüenza. Basta de tristeza, basta de cuestiones de autoflagelarnos, ya venimos sufriendo mucho y creo que vamos a un plan de saqueo en donde el sufrimiento tal vez sea mayor, por eso hay que salir al cruce de esto y en forma simultánea seguramente vamos a ir preparando, insisto, una estrategia política de poder popular que sirva como esperanza para todos los sectores, en cada lugarcito chiquito y en cada lugar grande de la Argentina. Bueno, tal vez un poco la última para redondear, Y hace un si rato que estamos charlando, Rafael, ¿eh? Mira, hace un rato, ¿no? sí, sí, bastante. Esto quiero meterte el encuentro federal por la soberanía que Sí, tuvimos hace poquito, donde escuché tus palabras al inicio, donde fuiste bastante claro en las dos intervenciones que tuviste. Una fue en la marcha, por supuesto, opositora, cuando estaba Milei, que dicho sea de paso, llevó muchísima menos gente que cuando estuvo la otra vez en campaña ahí a Rosario, pero me quedo de alguna forma en el encuentro federal por la soberanía. Necesariamente un programa soberano en contraposición al programa de entrega, ¿no? Al ejercicio autoritario por parte del Estado de estos programas coloniales, de alguna forma, de entrega de la soberanía y sobre todo con complicidades de oligarquías locales muy fuertes en las provincias. Eh, Nada, me parece esto, ¿no? De lo necesario de construir programas colectivamente, encontrándonos, abrazándonos, defendiéndonos, pero con una claridad política, que estos programas soberanistas del que fuimos parte en el debate, en Rosario, si querés decirnos dos o tres líneas sobre esto, porque me parece que de alguna forma alumbran la forma de la construcción de colectiva de esta salida que vos proponés. nosotros lo que decimos es que hay que recuperar lo propio para tener la posibilidad de desarrollar un proyecto propio. No hay proyecto propio sin las riquezas propias. Y esto se da de lo cercano a lo lejano. Pasa en Rosario, pasa en La Matanza, pasa en Orán, pasa en Neuquén, pasa en cualquier lado. Recuperar lo propio para un proyecto propio, recuperar las riquezas propias para un proyecto propio. Eso nos tiene que juntar a distintos sectores procedente de cualquier tipo de cantera ideológica para juntarnos en peleas muy pero muy concretas. Nosotros, que estamos en la provincia de Santa Fe, sabemos que la recuperación de las riquezas que pasan por el Paraná es central para toda la Argentina, pero es algo que tiene que ver con lo cercano. Me imagino yo que frente a lo que se está diciendo, de lo que está saliendo cada vez más el combustible argentino, cuando tenemos la segunda reserva mundial de gas no convencional, la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y que nos aumente todos los días el combustible, es algo inaceptable. Por eso la gente en Neuquén, en Santa Cruz, tiene que empezar a pensar esas cuestiones. Tiene que ver con eso. Ni hablemos de la cuestión de la comida, de todo lo que ustedes están haciendo con el movimiento de la dignidad. En un país productor de comida, que se hable de importar leche, de importar carne de cerdo, es una locura. Entonces, imprescindiblemente hay que salir a decir, eso está mal por todas estas razones y proponemos esto que estamos haciendo. Demostrar lo que tenemos, demostrar lo que somos y demostrar lo que pensamos para que haya una esperanza colectiva. Estamos convencidos que pasa por ahí. Lo que es cierto es que hay que poner el cuerpo, la cabeza, la escucha y trabajar mucho. No hay manera de no trabajar hasta el último momento de nuestra vida. Hay que recuperar
la Argentina saqueada, que insisto, se va a profundizar a partir del 9 de julio y de este decálogo de la entrega, que es el que propone Milei y todos los gobernadores que van a ir a Tucumán. Bien. Bueno, a ver, me quedaba esto. ¿Qué opinas de como aquellas jornadas, como aquella revolución traicionada de alguna manera, cuando planteaba qué era lo que debíamos ser, donde efectivamente había una clase, si se puede, no se puede decir clase, pero había sectores que lideraban esa revolución, los generales, estaba, estaba recién metido en quién era el heredero en ese momento de Moreno, el morenismo, ¿no? Digamos, como forma revitalizadora de las ideas, ¿no? Porque este concepto de una Argentina, entre comillas, moderna, o una América moderna, ¿qué opinás en términos de, porque se habla mucho de que la oposición política hoy a Milei plantea que el RIGI es esto, es el estatuto colonial, pero no plantea que el próximo ciclo que viene, que va a ser un ciclo popular y donde triunfaremos la resistencia, la lucha, como ya hemos triunfado varias veces, pero de alguna forma desnaturalizando o desideologizando en términos soberanos la posibilidad de no reconocer lo que se hizo o lo que vienen a hacer. Es decir, esta suerte de, che, miren que lo que, sobre todo el capital extranjero, miren que lo que van a hacer no va a ser reconocido en el próximo ciclo de gobierno populares. Es decir, nosotros no vamos a reconocer lo ilegal e inmoral y anti-argentino que implica esta ley o esta ley de saqueo planificado. Es decir, falta, de alguna forma, un componente épico en la batalla contra el enemigo principal, porque terminamos siendo una pelea de palacio en el Congreso por sí o por no, por una votación por sí o por no, pero no veo, de alguna forma, una profundidad, primero en saber qué es efectivamente la ley de saqueo, y en segundo lugar una profundidad en la pelea, en la batalla de no reconocimiento a las barbaridades que habilita esta ley. Yo lo que creo que la profundidad de la pelea no se da en el Congreso. Estoy totalmente convencido. Eso se da en los barrios, en la lucha cotidiana y especialmente en el mundo, insisto, de nuestros amores. Hay que hablar claro. La lucha verdadera se da por quien se queda con la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y eso no se da en el Congreso. Se da en nosotros, en nuestro mundo. Eso es lo que hay que empezar a ver. Me parece que allí está la épica. Lo que pasa en el Congreso es simplemente una partecita de una pelea, pero no es toda la pelea ni es donde se define la pelea. La Argentina fue distinta cuando las cosas se hicieron desde las provincias hacia Buenos Aires. El 17 de octubre fue eso, fue de las provincias a Buenos Aires, fue de las afueras de Capital Federal a la Casa Rosada para pedir la liberación en aquel momento de Perón. Las madres venían de todos los lugares a la Plaza de Mayo, pero fue así. La marcha Los federal. procesos de mayor felicidad en nuestro pueblo vinieron de adentro, de las provincias hacia Buenos Aires. Yo creo que allí hay una gran respuesta y las construcciones reales empiezan de lo íntimo, de lo cercano, de los mundos ignorados, de los que no aparecen en la prensa. Eso me parece que es fundamental. Lo del Congreso es simplemente la expresión del sentido de la clase dominante en un momento determinado, hoy bancada la clase dominante por el voto popular, por un montón de cuestiones. Milei no es un extraterrestre que llegó en plato volador, es el resultado de la traición a un proyecto que debió ser nacional y popular y terminó siendo antinacional y antipopular. Frente a eso, la pelea, insisto, empieza por el lugar íntimo. ¿Quién es el dueño de la vida de mis hijos? ¿Quién es el dueño de la vida de mis hijas? Ahí está la épica. Y como yo no quiero que alguien se quede con la vida de mis hijas,
no cuenten conmigo, no me voy a resignar a entregar a mis hijas. Muy bien, Carlos, como siempre, ha sido un placer esta conversación, muy claro. La verdad, me parece que voy a hablar por todo lo que escucharon, digamos, fue mucha claridad conceptual. Me llevo esto, ¿no? De lo cercano a lo lejano. Me estaba acordando también de las marchas federales, que fue Sí, lo invisibilizado durante la década del 90, ¿no? El interior profundo, las construcciones, lo que le la dicen propia CTA, la periferias, CTA surge así, surge de esa manera, surge exactamente, así, son y así que esas. fue para la clase media de Buenos Aires ver de dónde salió tanta gente, cómo hizo Sí, para sí. venir, ¿Qué y todo ese es esto? tipo de cosas, que era la base, era una base muy importante del proyecto Eso menemista, ¿eh? De sirvió tres, para terminar con el menemato. Después, el 2001 tiene que ver con un proceso también de decirle no al Fondo Monetario Internacional. tal cual. Ahora, esas cosas se van a renovar, van a tener otro perfil, y por eso hay algunos que vamos a seguir toda la vida. Ahora, lo que también va a aparecer van a ser nuevas dirigencias, pibas y pibes que, acordate, van a tener otras formas Ujú. y que van a terminar siendo los que se van a llevar, los que van a tener la carga de la mochila de todo esto que nosotros venimos transitando desde hace años. Y eso para mí es maravilloso, poder saber que quienes nos sigan a nosotros van a ser mejores y nos van a llevar a la felicidad. Muy bien, gracias Carlos, gracias a los que están del otro lado, o no sé cómo se dice, en el éter o ahí, estamos comunicados. Claro. Este, bueno, me parece que hay que seguir a Carlos, hay que seguirlo en las redes, muy importante, sobre todo los programas del domingo, el vivo que tenés el De las domingo. ¿A qué hora es? 20. Es muy. Mirá, y bueno, nuevamente agradecerte, agradecer a todos, estamos en contacto, a no aflojar, a abrazar a todo que la gente la está pasando mal, así que hay que abrazar, no hay que enojarse con Así nadie, es. hay que abrazar, incluido, se lo digo a todos, que hay muchos militantes ahí del otro lado, incluido los que votaron a mi ley. No hay que caer en la boludez de que se joda, papá, papá. No, no es así. Es tan argentino como nosotros, tan vecino, compañero, amigo. No hay que pelearse con nadie, hay que abrazar a todo el mundo. Así que, Carlos, ¿querés decir algo para terminar? Gracias, ¡Viva la muchísimas gracias. patria! Ahí dicen viva la patria. Totalmente. Un abrazo muy grande. Chao, Rafa, gracias por todo. Chao, querido. Gracias a todos.